Buenas tardes, hermanos. En esta tarde vamos a dar inicio a esta sesión y nos disponemos, por favor, vamos a ponernos en presencia de nuestro Señor y decimos en nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Padre bueno, te damos gracias por el don de la vida, porque derramas tu inmenso amor por medio de tu Espíritu Santísimo. Permítenos disponer nuestro corazón y disponer nuestra mente a ti, para continuar siendo fieles servidores y testigos de tu amor. Amén. Esta tarde, hermanos, nos acompaña el Padre Emilio Segura de la Iglesia de Nuestra Señora de Fátima. Le damos la bienvenida. Buenas tardes, Padre. Buenas tardes a nuestros hermanos. Estamos culminando este curso de liturgia. Vamos a ver en esta noche el tema 20, que es la piedad popular y la liturgia. En primer lugar, hermanos, agradecer a Dios su misericordia porque nos ha permitido culminar con este curso de liturgia. Es la última lección. La próxima será la evaluación general que tendremos a nivel decanato. Tan emocionados y tan contentos están los padres con este curso que ya se propone un curso para el mes de enero que es acerca de la dimensión social de la fe para que pues nos vayamos preparando quienes quieran participar, sobre todo pensando que el próximo año, bueno, pues en nuestro estado y en la mayor parte de nuestra república, pues serán elecciones, que lo hagamos bajo el criterio de la doctrina social de la Iglesia. Pues empezaremos en esta noche con el tema 20, que es religiosidad y piedad popular y la liturgia. Si podemos pasar la siguiente. Nuestro objetivo de esta noche es propiciar la fecunda integración entre religiosidad, piedad popular y liturgia. Es importante encontrar esta integración. Nosotros recordamos una definición de litúrgica, que es el culto público de la Iglesia. Como culto público es oficial y debe de llevar unas normas esenciales que debemos de cumplir. Estas normas se encuentran en los libros litúrgicos, como es el misal romano, el leccionario, el ritual de la penitencia, el ritual del matrimonio, el ritual de la confirmación, ritual del bautismo, ritual de las exequias. Es decir, que la liturgia no es nuestra, es de la Iglesia. Y por eso tenemos que cumplir con esas normas que ella nos pide. Dentro de la liturgia, pues hay un espacio para la creatividad, para la variedad que nos van presentando los libros litúrgicos. En cambio, la religiosidad y la piedad popular se manejan bajo un criterio. El criterio es que no vayan en contra de las verdades de fe. Por ejemplo, esas pseudo cultos religiosos que existen ahora, como a la Santa Muerte, a Jesús Malverde, no sé, otras cosas. No, todavía no te pases, por favor, puedes regresar. Estos pseudocultos son formas erróneas de religiosidad. Por ejemplo, no podemos orar para que a otro le vaya mal. No podemos orar para que se mueran nuestros enemigos. Algún joven una vez fue a platicar conmigo y me dijo, Padre, esos de la Santa Muerte nos invitan a una fiesta. Primero nos embriagan, después nos drogan. Y después de que ya estamos bajo los influjos del alcohol y de la droga, nos empiezan a decir, tú haz lo que quieras, la Santa Muerte te protegerá. Y les entregaban pistolas para que fueran a matar gente. Esas formas de pseudo religión
pues no están ni las reconoce la Iglesia. Por eso, pues podemos decir que el criterio fundamental de la piedad popular es que no vaya en contra de la fe. Después, parte de este objetivo que debemos de cumplir en esta noche es descubrir los valores y debilidades de la religiosidad popular para fortalecerla. El documento de Aparecida en la quinta conferencia del Episcopado Latinoamericano nos dice que la religiosidad popular tiene un carácter evangelizador, porque se fundamenta en la persona de Cristo, en el amor a María, en el amor a los santos, y nos va evangelizando. Este amor a María, este amor a los santos, va creando y conjuntando a la comunidad. Hace algunos años celebrábamos los 75 años de la peregrinación a la Basílica de Guadalupe y nuestro obispo nos pidió que la imagen peregrina de la Virgen de Guadalupe visitara las comunidades. En el decanato que yo estuve, un padre dijo, ¿para qué queremos a la Virgen? Y entonces por ahí alguien dijo, padre, la gente que nosotros no congregamos, la congrega María. Y esa gente que congrega a María está necesitada de escuchar el mensaje del Evangelio, el mensaje de la salvación. Podemos aprovechar esta visita de la Virgen a las casas, a las calles, para evangelizar a la gente. Y después de algunos meses, pues todos recibíamos con alegría a la Virgen de Guadalupe porque pues realmente aprovechábamos para eso, ¿no? Para dar el mensaje de la salvación. Y yo me fui dando cuenta que conforme la Virgen iba pasando por las casas, la gente iba integrándose comunitariamente, porque ya que terminaba el rosario, la catequesis, pues la gente decía, pues vamos a compartir y sacaban su tecito, su cafecito, los panes, los taquitos dorados, las tortas, los sándwiches, y se armaba una fiesta en torno a María con las personas de las calles conviviendo afuera de sus casas. Y mucha gente dijo, qué bueno que nos vino a visitar María porque nos está uniendo, nos está integrando. Por eso el documento de Aparecida nos dice que la piedad popular tiene un carácter evangelizador e integrador de la comunidad. A veces de eso carecemos en nuestras comunidades parroquiales, porque vamos a misa, salimos de la misa y no nos saludamos con todos. Y eso que, pues ordinariamente son las mismas personas las que saludamos los domingos en La Paz. Ojalá que también nuestra liturgia vaya aprendiendo de esos signos que la piedad popular pues nos va poniendo. Adelante, por favor. Una lectura obligada para este tema es el documento de Puebla, que fue la tercera conferencia del Episcopado Latinoamericano en el año de 1978, donde el Papa visitó a Puebla en esa tercera conferencia del Episcopado Latinoamericano y nos invitó a tener 3 fidelidades: fidelidad a Dios, fidelidad a la Iglesia y fidelidad al hombre. Ojalá no se nos olviden a nosotros tampoco eso. No podemos traicionar cualquiera de las 3, no podemos separar las 3. Al contrario, son como un tripié. El amor a Dios siempre, pero también el amor a la Iglesia, el amor al hombre a quien va destinado el mensaje de la salvación. Porque ahora con esto de tantas cosas que van pasando y que, pues que empezó la guerra en Medio Oriente y todo el mundo dice, ya es el fin del mundo. Se está legislando en contra de la familia, ya es el fin del mundo. Está la pandemia, ya es el fin del mundo. Todo el mundo quiere anunciar así como en exclusiva que ya es el fin del mundo, ¿ah? Y dentro de estas cosas también tenemos a gente que quiere juzgar al Papa Francisco. Dicen que es el anticristo, que es masón, que... Y ahora los patos quieren tirarle a las escopetas. Ahora la gente quiere ser la poseedora de la verdad y del magisterio. Por eso el Papa San Juan Pablo II nos recordó esa triple fidelidad: a Dios, a la Iglesia
y al hombre de hoy. El documento de Puebla, en el número 444, acerca de la religiosidad popular, nos dice que entendemos por religiosidad popular el hondo conjunto de creencias selladas por Dios, de actitudes básicas, de convicciones que derivan y de expresiones que la manifiestan. Se trata de la forma de la existencia cultural que la religión adopta en un pueblo determinado. La religión del pueblo latinoamericano en su forma cultural más característica es expresión de fe católica. Es un catolicismo popular. Adelante, por favor. Dentro de este tema veremos 4 puntos. Primero de ellos, que comprende la religiosidad popular. ¿Qué posee? ¿Cuáles son los desafíos de la religiosidad popular? ¿Y qué se requiere para atender la religiosidad popular? Aquí debemos de entender que la religiosidad popular es parte de la pastoral de la iglesia, hermanos. Y debemos de recordar que pastoral de la iglesia es la acción que realiza la iglesia para llevarnos al encuentro con Jesucristo vivo. Entonces la religiosidad popular también vale la pena porque a través de esta religiosidad popular es como muchos hermanos se sostienen en la fe. Y así es también como la liturgia se debe de vivir, como un encuentro con Cristo. Y entonces, pues este encuentro con Cristo nos lleva a formar el pueblo de Dios. ¿Cuál es la identidad del pueblo de Dios? Aquel pueblo que ha sido redimido por la pasión, muerte y resurrección de Cristo y que es llamado a dar testimonio de su fe. No se trata solamente de saber, no se trata solamente de ir al culto, sino se trata de dar un testimonio de él. Adelante, por favor. Una definición de religiosidad y piedad popular es que es el tesoro del pueblo de Dios. Si nosotros les preguntamos a aquellos que viven su fe a través de la religiosidad popular, pues nos van a decir que no hay nadie más grande que María, que Cristo, que los santos. Por eso es un tesoro del pueblo de Dios, porque es la fe del pueblo de Dios que se vive de una manera evidente. Es la fe a flor de piel. No es una fe que se vive a escondidas. Por eso tendremos que entender cuáles son sus expresiones y cuáles son los elementos que conforman esta religiosidad y piedad popular. Adelante. La religiosidad y piedad popular es la sabiduría popular de sencillos y pobres, porque es a través de estas expresiones en que la gente entiende el misterio de Cristo, el misterio de Dios, la santidad de María, el testimonio de fidelidad de los santos, de los mártires, la manera en que la Iglesia entiende pues esta presencia de Dios en medio de sus vidas. Don Alfredo Torres Romero, que de Dios goce, nuestro segundo obispo, en muchas ocasiones citaba al famoso teólogo de Jiquipilco, porque un señor se acercó al terminar la misa, el señor obispo, y le dijo, ¿verdad, señor obispo, que como Dios pocos? Este teólogo decía, don Alfredo Torres Romero, que pues entendía bien el misterio de Dios, el misterio de la fe. Y así, en la sencillez de la piedad popular, estos pobres, estos humildes, pues entienden que Dios nos llama para la salvación. Entienden la maternidad y la protección que María extiende sobre los hijos de Dios, porque en ellos habita Cristo. Es curioso que ante sus necesidades y dificultades, lo primero que hacen los pobres y sencillos es encomendarse a Dios. Algunos antes de irse a operar, de irse a los hospitales, de atenderse por los médicos, van a la iglesia y se encomiendan a Cristo, a María, a los santos. Y cuando recuperan la salud, ellos dicen, yo sé que Cristo, que María, que los santos
han actuado en mi vida para que yo recuperara la salud, para que superara mis problemas, mis dificultades. Y esta es la fe de los sencillos y de los pobres. Los que no tienen a dónde ir, acuden primero a Dios. Aquellos que no tienen a dónde ir, acuden a María Santísima para que interceda por ellos. Los que no tienen a dónde ir, interceden o piden la intercesión de los santos para que puedan solucionar sus problemas, sus dificultades. Adelante, por favor. ¿Qué comprende la religiosidad popular? En primer lugar, comprende unas expresiones así muy claras, muy vivas, muy perceptibles en la vida y en la experiencia de las personas. Entre ellos tenemos las peregrinaciones, las procesiones, las fiestas, las oraciones, las reuniones comunitarias. Es decir, que después de que este pueblo sabio y sencillo ha acudido a Dios y recibe los favores, trata de expresar su agradecimiento, trata de expresar su petición. Es un catolicismo que expresa lo que ellos viven y tienen. En el seminario, cuando entramos al seminario aquí en medio de el curso, pues nos acompañan nuestros sacerdotes. En mi tiempo, 3 veces teníamos que ir a la Basílica de Guadalupe. La primera de ellas, cuando terminábamos el seminario menor y pasábamos al seminario mayor, todos los que terminaban el seminario tenían que ir caminando a la Basílica de Guadalupe. En segundo lugar, en el último año de teología, ya para ordenarnos, teníamos que ir todos los que terminábamos ese año el curso de cuarto de teología. Y cada 5 años iba todo el seminario agradeciendo esos años jubilares, 5, 10, 15, 20, 25. Ahorita estamos en el año 68 de nuestro, no, 70 de nuestro seminario. No sé cómo esté ahora la cosa, si tendrán que ir todos los jóvenes a la basílica, pero creo que por la pandemia pues no es tan seguro, pero en aquel tiempo íbamos. Y a mí me tocó ver esa expresión viva de la fe de nuestros hermanos que peregrinaban a la Basílica de Guadalupe. Dentro de esas 3 veces que me tocó ir a la Basílica, una de ellas me tocó ir como maletero. Y entonces había una camioneta que llevaba las maletas de los seminaristas, sus catres, para que pudieran dormir lo más cómodamente. Pero al llegar a Ocoyoacac, a Coajimalpa, pues yo me di cuenta que nuestros hermanos peregrinos lo que llevaban era su maletita y un cartón. Y entonces buscaban un lugar abajo de los camiones para ahí resguardarse un poquito del sereno de la noche, de la madrugada, y ahí dormían. Es decir, solamente dependiendo de su fe. Pero también me tocó ver la acogida que la gente daba a los peregrinos. Llegaban y la gente les decía, hermano, ¿tiene dónde bañarse? Venga a mi casa. Hermano, no tiene que comer, y estaban ahí con un plato de arroz, con una piecita de pollo, con unos frijolitos, con un agua, y compartían también su fe. Esta religiosidad popular también comprende la vivencia de la misericordia. Está así la presencia de Dios en medio de nuestros hermanos. Entonces, estas expresiones son las que comprende la religión en la religiosidad popular. Adelante, por favor. También la religiosidad popular comprende signos y símbolos de fe. ¿Por qué? Porque a través de ellos se manifiestan esas actitudes que nos hacen decir que nosotros confiamos en Dios. Algunos dicen que cuando un signo se explica, pierde su eficacia,
Pero ahora los que estudian los signos y los símbolos dicen que para que un signo sea eficaz, tiene que enlazar él un significado para la persona, una experiencia viva. Y por eso, cuando el cristiano ha recibido algún favor bajo la intercesión de María, de los santos o directamente de nuestro Señor, pues dicen, si Dios me ayuda, voy a cambiar mi vida. Y muchos dan testimonio de su conversión de vida porque Dios los ha escuchado. Conozco a un señor que se llama Edmundo y que le prometió a Dios, ya lo habían dado desahuciado y le dijo, bueno, Señor, si tú quieres que yo te sirva, pues seguiré adelante y seguiré en esta vida hasta que tú me ocupes. Y Edmundo ordinariamente participa en todo lo que le piden en su comunidad parroquial. Don José, que era ministro de la Eucaristía en una parroquia en la que yo estuve, les decía a sus hijos, ustedes ya no cuenten conmigo porque yo hace tantos años estuve al borde de la muerte y yo le dije a Dios que todo lo que me pidiera lo iba a hacer. Hagan de cuenta que yo ya me morí y todo lo que me pidan para la iglesia lo voy a hacer. Y don José le cumplió a Dios. Son ejemplos extremos, pero hay gente que ha prometido reformar su vida, ser más responsable, abandonar sus vicios. Y entonces ellos cuando ven a María, cuando ven a los santos, cuando oyen hablar de la peregrinación, de la procesión, de la fiesta, de la oración, del rosario, pues para ellos es muy significativa esa experiencia porque ha tocado su vida. Y entonces, pues por eso vemos esa religiosidad tan fuerte, tan sentida. Adelante. ¿Qué comprende la religiosidad popular? Comprende creencias profundas. El día del Corpus Christi se hacen estas mulitas y la gente se anda felicitando. Felicidades por tu santo. Pero la mayoría se sabe bien la historia de las mulitas. De un arriero que estaba en un crucero, iba a la procesión con el Santísimo Sacramento, todos se pusieron de rodillas, menos el arriero, que era recio para creer, duro para entender que Cristo estaba en la Eucaristía. Y cuando pasó este arriero junto al Santísimo Sacramento, las mulas se hincaron. Y entonces toda la gente sabe, las mulitas entienden que Cristo está presente en la Eucaristía. Ahí hay una creencia profunda. Cristo está presente en la Eucaristía. A lo mejor no saben el dogma, no saben la doctrina, no saben qué es la transubstanciación, no saben qué es la substancia y los accidentes y todos esos términos teológicos y doctrinales, pero entienden bien que Cristo está presente en la Eucaristía. Por eso la religiosidad popular contiene creencias profundas. Así como aquel que ve el Sagrado Corazón de Jesús. Mucha gente entiende que el Sagrado Corazón de Jesús nos invita a recibir y a vivir la misericordia de Dios. Que si nosotros nos acercamos al Sagrado Corazón de Jesús, podremos experimentar la penitencia, la conversión y también la gracia de la comunión sacramental. Adelante, por favor. ¿Qué más comprende la religiosidad popular? Comprende actitudes religiosas. Una de ellas es la oración, otra de ellas es la penitencia, otra de ellas es la conversión, el sentido comunitario. Una señora en la parroquia que estuve de San Pedro Tultepec era muy apasionada de la visita al santuario de Chalma. Y entonces, pues alguna vez se me ocurrió decir, es que los de Chalma nada más van una vez al año y ya no se acuerdan del Señor Jesús. Y entonces esta señora Carmen, pues se fue diciendo, ¿qué puedo hacer para que mis hermanos peregrinos a Chalma
pues puedan crecer en la fe. Le digo, pues pudiesen juntarse cada mes para hacer oración, para estudiar algo acerca de la misericordia de Dios, el documento de Aparecida, el documento de la evangelización. Y entonces Carmen se encargó de que ya no nada más fuera una vez al año esa presencia de los peregrinos en Chalma, sino que cada mes que se reunían para hacer su rosario y hacer su convivencia, pues también tuvieran un momento de formación. Ella lo entendió muy bien. Pero también estas actitudes religiosas se convierten en testimonio de caridad. Hay una familia también en Tultepec, la familia de Matilde, que los invitaban cada año a compartir los alimentos con los peregrinos a San Juan de los Lagos. Una peregrinación que dura 25 días, pero una peregrinación que llevaba más de 2,000 gentes. Y entonces cada vez que invitaban a Matilde con su familia a compartir los alimentos, ellos con alegría los daban. Y yo pensaba, ¡ay, qué gasto tan fuerte! Pero ellos con gusto se sentían tomados en cuenta para compartir la caridad con los hermanos. Pero no solamente lo hizo así, llevando los alimentos, pensando que pues le iba a ir bien, que no le iba a faltar trabajo, que Dios la iba a bendecir. Había un muchacho dentro del pueblo que le decían el flautas. Nadie sabía su nombre de este muchacho. Era un muchacho que vivía en las calles, que tenía un problema de alcoholismo muy fuerte. Y este joven, el flautas, desapareció 3 meses del pueblo y regresó un día cambiado, con traje, bien rasurado, bien peinado, bien limpiecito. Y cuando la gente lo empezó a ver en la calle, dijeron, ¿quién es este hombre que vive en las calles y se viste así? Pues ya hasta que lo reconocieron y dijeron, pues es el famoso flautas. Pues el famoso flautas, 3 meses le duró la rehabilitación y siguió tomando. El pobre flautas se atravesó la carretera México-Toluca, atropellaron y murió. Entonces lo llevaron al forense y le avisaron a Matilde. Matilde, atropellaron al flautas. Y ella fue a reclamar el cuerpo porque pues nadie conocía a su familia del flautas. Y entonces pues ella se encargó de darle sepultura, pero le advirtieron a Matilde, Matilde, si alguien reclama el cuerpo de este joven, tú vas a la cárcel. Y Matilde valientemente dijo, yo asumo la responsabilidad. Y Matilde con su familia veló al flautas, le dio cristiana sepultura. Cuando yo me enteré de esto, le dije a Matilde, Matilde, te invito a ser ministra extraordinaria de la comunión, porque tú amas a Jesús en tu hermano. Me dijo, sí quisiera aceptar, padre, pero la dificultad que tengo es que no sé leer. Pues tú verás. Y Matilde dijo, ya se me ocurrió una cosa. Cuando vaya al curso de formación para ministros, me voy a llevar a una de mis nietas que anote todo lo que digan en el curso y luego me lo repita. Después de cada sábado que iban al curso para ministros en el Codimil, los lunes nos juntábamos para repasar lo que se había visto en ese curso. Y si había alguien que tenía algo que decir, era Matilde, porque se aprendía todo lo que le decía su nieta. Matilde también supo esforzarse y superar esa dificultad que tenía de no saber leer, de no saber escribir. Y Matilde sigue perseverando en el servicio de fe, en el servicio de amor. Hace algunos meses a su hijo le detectaron un tumor en la frente cerquita del cerebro. Y la reacción de su hijo, de Matilde, fue decirle al Señor como José, si tú me liberas de esta enfermedad, yo te seguiré sirviendo, Señor. Y ahí está ahora también Matilde con su hijo sirviendo en la iglesia, con esta nieta que
la acompañaba para todos lados y le recordaba lo que veía en sus cursos para ministros. Adelante. ¿Qué comprende la religiosidad popular? Pues comprende motivaciones profundas, como la motivación de la penitencia, pedir perdón a Dios de los pecados, la conversión, testimonio de vida. Aquí tenemos una foto de los penitentes de Tasco que van pidiendo a Dios perdón por sus pecados. Para algunos es un escándalo y es una expresión de fanatismo. Es gente pobre, es gente que no sabe. Pero a mí me ha tocado también expresiones de fe entre los ricos. Una peregrinación a Medjugorje, familias muy ricas de la Ciudad de México, se descalzaban, subían con los pies desnudos al monte Krishevak, que tiene piedras escarpadas muy filosas, y ofrecían ese sacrificio por sus familiares, por sus enfermos, por sus necesidades, por la conversión de quienes les preocupaban. Entonces la religiosidad popular también tiene motivaciones profundas. Adelante. También la religiosidad popular comprende valores muy importantes para aquellos que viven su fe de esta manera. Una de ellas es la motivación de la comunidad. Ellos entienden que a través de la religiosidad popular se forma la comunidad. También entienden que la religiosidad popular les da una identidad profunda, unas raíces que trascienden a la vida familiar. Por eso es bien importante para aquellos que viven su religiosidad popular la fiesta del pueblo. Eso les hace entender que pertenecen a un grupo que los sostiene. Y ese es el problema que vivimos ahora en la ciudad, que muchas gentes no tienen raíces, que muchas gentes viven aisladas, que muchas gentes viven fragmentadas. Ya decíamos que cuando salimos de misa, a veces ni nos saludamos con los demás. Por eso es bien importante que la religiosidad popular nos habla de dos valores bien importantes, la comunidad y la identidad. Yo sé de dónde vengo y cuando sé de dónde vengo, casi siempre descubro hacia dónde voy. Por eso, esta religiosidad popular comprende esos valores que son bien importantes para la vida de las personas, para la vida de las comunidades. Y ordinariamente esta identidad procede de esta dimensión religiosa en la vida de los pueblos. En la parroquia de Santiago Miltepec, pues se celebraba el 25 de julio la fiesta de Santiago Apóstol. Pero para llegar a esa fiesta había 20 días que se le llamaban las subidas, desde el 5 de julio hasta el 25, y todos esos días había una peregrinación con el santo a la casa de quien recibía esta imagen. En esa casa afuera se celebraba la misa y terminando la misa, pues había su comidita, su convivencia y pues conjuntamente con los cohetes y con su copita. Una vez regañé a un señor que pues todavía no empezaba la misa y ya llevaba más de una copita, ¿verdad? Más bien llevaba una botellita. Y le dije, voy a creer, tú nada más vienes a tomar. Y me dice, entonces, ¿para qué es la fiesta, padre? Para convivir y para conbeber. A mí me cuesta y me costaba entenderlo, pero también es una manera en que estos valores de convivencia, de intercambiar, pues se van dando en medio de las comunidades. Adelante. ¿Qué posee la religiosidad popular? Pues posee sus luces, cosas positivas.
Ya hablábamos de este testimonio de Carmen y de esta hermana que es ministra de la Eucaristía. Esas luces de ser solidarios. También dentro de estos grupos de religiosidad popular, pues encontramos mucha gente que quiere participar dentro de la vida de la iglesia. Yo doy testimonio que de esas experiencias de Matilde y de Carmen, pues surgieron entre sus grupos de peregrinaje, catequistas, personas que participan en la liturgia, servidores para el templo, personas que cuidaban el templo día y noche, distribuidos en semanas, que se encargaban de mantenerlo limpio. Era curioso que en esa religiosidad popular, para ellos era muy importante en el Viernes Santo, el Santo Vía Crucis. Y entonces ellos decían, entre más caminemos y más nos tardemos en el Vía Crucis, más sabroso es para nosotros. Y iban 5,000, 7,000 gentes en el Vía Crucis y iban con mucha devoción. Es el único pueblo en donde he descubierto que, bueno, habrá otros, ¿no? Pero que me tocó a mí ver, en que la gente no va comiendo, no aprovecha el Viernes Santo para pues, echarse sus tinajitas de tequila con refresco de toronja, ¿eh? Sino realmente era un sentido de penitencia. Y luego en la tarde, el oficio litúrgico de la lectura de la pasión, la adoración de la cruz, la oración universal, la recepción de la Eucaristía. Se llenaba el templo de muchos que han venido al Vía Crucis. Esas son las luces que pudiésemos descubrir en muchos aspectos. Alguna vez un padre dijo, es que no hay nadie más religioso que un mexicano. Pues eso lo decimos cuando no hemos salido del patio de nuestra casa, cuando solamente conocemos la puerta de nuestra casa. A mí me tocó estar en Valencia un 16 de julio en la fiesta de la Virgen del Carmen y en este pueblo que se llamaba Gandía, un pueblo de 20,000 gentes, había una procesión en torno a la Virgen del Carmen que agrupaba a más de 10,000 gentes, todos con sus trajes, sus atavíos para venerar a la Virgen del Carmen. Y yo me llené de mucha admiración diciendo, pues en México somos religiosos, pero aquí nos ganan. Yo creo que por eso una de nuestras herencias religiosas es por parte de los españoles, que son piadosísimos, que son religiosos, aunque pues, no van a misa, no se confiesan, no comulgan. Gracias a Dios ahí como que nosotros les ganamos en mucho. Pero también hay una religiosidad popular profunda. Yo creo que ahí está mucha de la esperanza que podemos vivir. En aquel tiempo también me tocó ver en medio del pueblo español, pues lo que son las blasfemias, en donde realmente se ofende a Jesús, a los santos. Pero después me tocó regresar hace algunos años y yendo a peregrinar a Roma. Pasamos y estuvimos algunas horas allí en Madrid y vi mucho del cambio de los españoles a través de la precariedad económica que estaban viviendo. Se les había quitado ese ser mal hablados, maldecidos. Al contrario, ahora bendecían y pedían a Dios que les ayudara con el trabajo. Me tocó ver eso así como sentidamente. Adelante. Pero también la religiosidad popular tiene sus sombras, es decir, esas cosas que nos hacen pensar que hay exageraciones dentro de la religiosidad popular. Una de ellas, pues, es la quema de juegos pirotécnicos, que pues han puesto en riesgo y han causado muchos accidentes en muchas comunidades. Una de las sombras de la religiosidad popular, pues es que la gente está más preocupada por la comida y la bebida y no así de la fiesta.
en una capilla del ejido de San Pedro se celebraba el 3 de mayo la fiesta de la Santa Cruz. Y entonces, pues, pasando la Semana Santa, pues se acercaron los mayordomos a mí y me dijeron, padre, ya está lo de la fiesta de la Santa Cruz. Ya está la música, ya están los cuestes, ya está la feria, ya está la comida. Ya está todo. Y les digo, ¿no se les olvida algo? ¿Qué se nos olvida? ¿No va a haber misa? Ah, sí. Y a veces es una de las exageraciones que se vive dentro de la religiosidad popular. En esa comunidad de San Pedro Tultepec me tocó batallar mucho con los mayordomos, porque estaban muy preocupados por recibir a los que venían de fuera y celebrarles la fiesta. Acogerlos con la comida y con lo que tenían y necesitaban. A tal grado que en el momento de la misa los que no estaban eran los mayordomos. Y entonces pues yo sí batallé mucho para decirles, hermanos, primero la misa y después lo demás. A veces esas son algunas de las sombras. Otras de las sombras es de aquellos que pues no se pueden contener en tomar bebidas alcohólicas y pues las fiestas patronales se convierten en un perder el control en sus vidas. Cuando íbamos a comer a la casa de los mayordomos, pues todos decían, si el padre da permiso, nos echamos una. Decía, yo no doy permisos, porque yo no sé cómo vayan a reaccionar los demás. Mejor que cada quien en su conciencia piense si puede o no puede tomar. Y pues yo en esas ocasiones pues me abstenía de echarme mi copita ahí enfrente de los demás, ¿verdad? Pues ni modo, ahora agüita o lo que haya, ponchecito. Entonces, pues esta religiosidad popular también tiene sus sombras. Seguimos adelante, por favor. ¿Cuáles son los desafíos de esta religiosidad popular? Y uno de ellos es la integración armónica. A mí me ha llamado la atención que estos valores que posee la religiosidad popular, que les ayuda a estar cerca de Dios, cuando tenemos que llevar algún signo a la celebración de la misa, la gente no cabe en el templo. 12 de diciembre, 24 de diciembre, 2 de febrero, el día de la fiesta patronal. Todos quieren estar hasta el frente, cerquita del altar. Y yo le pregunto a la gente, ¿y hoy por qué se quieren estar? Es que traje a misa a la Virgencita de Guadalupe. Traje a la misa al Niño Dios. Traje a la misa a San Juditas. Pero cuando no hay imagen, cuando no hay esos signos sensibles, pues la gente de la puerta para afuera. La gente pasa afuera de la calle y dicen, ay, no, está bien lleno el templo. Y si pasaran por dentro, a veces algunas bancas están vacías. Tenemos que saber cómo integramos a estos hermanos a la vida comunitaria. Cómo les abrimos la puerta para que se sientan parte de la comunidad, para que nos sientan a nosotros también cercanos a ellos, para acompañarlos y para hacerlos participar dentro de la vida comunitaria. Adelante, por favor. También, ¿qué requiere la religiosidad popular? Creatividad. Creatividad. ¿Para qué? Para tender puentes entre la vida litúrgica y la vida religiosa del pueblo. Cuando nosotros íbamos a la Basílica de Guadalupe, había una comisión encargada de las porras. Y un padre que era de Jaratlaco con raíces náhuatl se inventó alguna porra para agradecer a la Virgen de Guadalupe, ¿eh? Pirú, pirú, pisagua, anáhuatl, tepeyac. Vamos caminando hacia el Tepeyac. Y entonces, pues todos se sabían esas porras del padre Oscar que las hacía basándose en sus raíces náhuatl. Del padre Gonzalo, que en paz descanse, que también
pues nos enseñaba esas porras así muy alegres, muy magníficas, para que la gente se sintiera integrada. Ahora me llama la atención ver los videos de la peregrinación, en donde la mayor parte del tiempo los peregrinos van danzando. Ya no solamente cantan, van danzando y se ve con una alegría, con un fervor que caminan hacia el Tepeyac, haciendo de esta experiencia algo más profundo, más comunitario, más unido. Aquel padre que nos invitó a aprovechar la presencia de María en medio de las casas para dar el mensaje evangelizador, eso es vivir la religiosidad popular con creatividad. Me ha tocado oír también en la provincia de algún padre que se quejaba, es que la peregrinación a la Basílica de Guadalupe de mi diócesis es un paseo de peregrinos. Oiga, padre, ¿y por qué mientras van por el camino, por qué no les pone el rosario para que recen el rosario? Acá en una parroquia les ponían la película de la vida de un santo de ida y la vida del santo de regreso. Para muchas parroquias esta ida a la Basílica de Guadalupe también ha sido un día de convivencia comunitaria porque terminando, pues se van a comer a Chapultepec, a La Marquesa, a diferentes lugares y entonces la gente dice, qué bonitos son estos días de convivencia, porque terminando nos vamos integrando cada vez más. Y entonces la gente ya sabe que tiene que llevar para compartir. Y aquellos que se sienten solos, pues se sienten acompañados en ese día. Adelante. ¿Qué más requiere la religiosidad popular? Pues un esfuerzo de comprensión e inculturación. ¿Y qué mejor ejemplo? El ejemplo de María de Guadalupe, que a través de su misma imagen les habló a nuestros antepasados en el Tepeyac. La llegada del quinto sol, la madre del verdadero Dios por quien se vive, la mujer que está vestida con el manto y las estrellas, la mujer que está parada en medio de la luna, le está hablando a México, en medio de la luna, la Virgen que está encinta y a punto de dar a luz. Nosotros también debemos de entender la religiosidad popular y esforzarnos por inculturarla. El Papa Francisco ha reformado un axioma de la teología, en donde se decía que la gracia supone la naturaleza, pero el Papa nos ha dicho, la gracia supone la cultura, porque si no tomamos en cuenta la cultura de los pueblos, lo que hacemos es una colonización cultural. Queremos vivir nuestra fe como si fuésemos españoles. Queremos vivir nuestra fe como si fuésemos europeos. Ya les decía, muchos de nosotros pues hablamos porque nunca hemos salido del patio de nuestra casa. No nos damos cuenta qué tan grande es el mundo y cuál es el aporte de la fe. Estando en Alemania trabajando en unas vacaciones, las familias de Adveniat nos recibían. Y entonces la famosa señora chiquitita tenía en su casa una pared llena de artesanías de toda Latinoamérica. Y entonces, dentro de esas artesanías, me tocó ver el árbol de la vida y yo me llené muy de alegría, ¿no? Dije, el árbol de la vida ahí de mi pueblo, de Metepec, de donde yo soy, jarrito, feo y sentido, ¿verdad? Y entonces, pues, un padre que estaba ahí de Puebla dice, no, el árbol de la vida es de Puebla. Y entonces empezó una discusión ahí media airada por el origen del árbol de la vida. Y entonces la chiquitita se acercó y nos dijo, ¿de qué discuten ustedes dos? Y le pregunté yo, ¿usted sabe de dónde son
esas artesanías que están ahí en la pared. Pregúntame la que quieras y yo te puedo decir de dónde viene y quién me la dio. Y entonces le señalé el árbol de la vida y dice, es el árbol de la vida, ese viene de Metepec. Y yo he estado en Metepec tantas veces y he ido a donde los hace. Y ya se puso ahí a explicar cuál era el sentido del árbol de la vida. Y me tocó ver en Alemania muchas familias que cuando visitaban un lugar, en especial México, se ponían a estudiar cuáles eran sus raíces hondas y profundas. Me regalaron un libro en alemán de la cultura maya. Y me dijo la señora que me lo regaló, yo creo que son de las culturas más fascinantes y más llamativas que yo he visto en el mundo. Te felicito, Emilio, porque tus paisanos, los mayas, fueron personas muy importantes y que siguen dando luz al mundo. A mí me llamó la atención esa comprensión que ellos tenían de los lugares que visitaban para valorarlos. Los alemanes, los hijos de Hitler, los hijos del diablo, personas que son muy humanas, que comprenden y que tratan de vivir su fe desde la cultura. Nosotros también, ojalá que a raíz de este tema que nos presenta la religiosidad popular y la liturgia, pues sepamos entender cada vez más a nuestros hermanos y que nos acerquemos a ellos para tender puentes, para ayudarlos a integrarse a la comunidad, a participar, a servir. Yo creo que ahí tenemos una reserva muy grande para la vida de nuestras comunidades. Adelante. Pues para terminar, dejaremos nuestra última tarea en relación a los temas, que es la evaluación. Y la pregunta de evaluación es esta. ¿Cómo valoro la religiosidad y piedad popular? ¿Cuál es mi compromiso frente a ella? Pues hermanos, ojalá que esto que hemos reflexionado en esta tarde, esta noche, pues nos ayude a vivir más nuestro encuentro con la religiosidad popular, a vivir mejor nuestra liturgia, que abramos las puertas para que ellos se puedan integrar, se sientan acogidos, se sientan amados, se sientan llamados a vivir la fe en el Hijo de Dios. Gracias, Padre. Gracias por el que nos ha dado con este tema tan interesante y tan lleno de cultura y de aprendizaje. Ahora pasamos al momento de preguntas, hermanos. Si son tan amables de plasmar sus preguntas en el chat para hacérselas llegar al Padre Emilio, muchas gracias. Le dan las gracias a Emilio y lo felicita por el tema. Muchas gracias, María Luisa. Gracias, Alma de Jesús Nazareno. Dios te bendiga. Pues a lo mejor después, con tiempo, pues ya habrá algunas otras dudas que se puedan hacer presentes. Les recordamos que cada parroquia tiene su grupo de WhatsApp para el grupo de liturgia. Ahí se pueden hacer las preguntas y encontrar apoyo, profundización por parte de los párrocos en las diferentes comunidades. Pues yo les agradezco, hermanos, infinitamente ¿de qué forma enlaza la celebración del Día de Muertos próxima y la liturgia? Pues uno de los elementos que tiene el Día de Muertos es que se vale de aquello que el Concilio Vaticano II llamó las semillas del Verbo. Es decir, que antes de que llegara el Evangelio, ya había algunos elementos que fueron preparando la llegada de Cristo y del Evangelio. Entre ellos está el valor de la trascendencia, el valor de la vida eterna. Para nuestros antepasados, los muertos,
iban al lugar de descanso en donde recibían gloria. Se habla de 7 niveles, ¿eh? El nivel más alto lo recibían los guerreros y las mujeres cuando daban a luz en el parto. ¿Qué nos recuerda esto? Bueno, pues a nosotros nos recuerda que los difuntos, cuando mueren, van a la presencia de Dios. Y por eso nuestra oración es de intercesión para que Dios los reciba. No nos vayamos a quedar con el mensaje de la película de Coco, ¿eh? Que si no pones la imagen de tu difunto, pobre difuntito, se desintegró y quién sabe a dónde se largó. ¿No? Dice la palabra de Dios, aunque una madre se olvide del hijo de sus entrañas, yo no me olvido de ti, porque te llevo tatuado en la palma de mi mano derecha. El Papa Benedicto XVI nos dijo que Dios nos ha engendrado con el corazón. Dios nos lleva grabados en su corazón y por eso no se nos olvida, o por eso no se olvida de nosotros. Yo me acuerdo que cuando era niño, el 2 de noviembre, pues íbamos al Panteón General. Y mi papá siempre iba a la tumba de sus abuelos. Pues se murió mi papá y pues ya nosotros íbamos a la tumba de los abuelos, de mi papá y de los más cercanos. Un día quisimos ir a la tumba de los abuelos, ya no la encontramos, ya no nos dimos cuenta. ¿Y quién se va a acordar de los abuelos de los abuelos? Y de los abuelos de los abuelos de los abuelos. Si la teoría de Coco es que, pues si los olvidas ya desaparecieron, pues pobres de nosotros. Pero Dios no es así. Hay elementos que nos hablan de la eternidad, pero que el Evangelio nos ayuda a comprenderlos desde la verdad y el punto real de la vida. Norma Angélica y Elvira preguntan, ¿qué documento mencionó al inicio respecto al objetivo que tiene la religiosidad popular de integrar armónicamente a la comunidad? El documento de Puebla, el número 444 y también el documento de Aparecida. El documento de Puebla, tercera conferencia del Episcopado Latinoamericano, documento de Aparecida, quinta conferencia del Episcopado Latinoamericano. Podemos consultarlos en el internet, en línea, bajar el archivo PDF y dentro de la misma aplicación de la Acrobat Reader, pues utilizar la herramienta de buscar y allí encontraremos más fácilmente los conceptos, los números, sobre todo en Aparecida, que es muy rico el documento, que habla, pues por lo menos en 15 números, mientras el documento de Puebla resalta en el 444 la religiosidad popular, el documento de Aparecida lo hace de una manera más amplia. Ya nos habla de la dimensión evangelizadora de la religiosidad popular. El pedir calaverita es parte de nuestra cultura, pero es aceptado por la Iglesia. Ya les decía, hermanos, que el único criterio que se le pide a la religiosidad popular es que no vaya en contra de las verdades de fe. ¿Sí? Si ustedes me hablan de pedir calaverita, pues en los años 70, pues los niños propiamente iban a pedir su calaverita, ¿verdad? Y lo que juntaban era para ir a los portales y comprarse realmente una calaverita. Si me hablan del Halloween y de esas visiones así un poco de brujas, de hombres lobo, que ahora ya ha tomado otra connotación, ¿verdad? Ahora ya se visten de los Avengers, ya se visten de los personajes de las películas, ya evolucionó, ¿eh? Ya no son los monstruos satánicos, ahora son los superhéroes de las películas que quieren imitar los niños. Entonces, pues realmente los niños lo hacen sin la intención. También, pues estamos viendo que ahora en muchas parroquias pues, se promueve en vez de vestirlos así de animales fantásticos o terroríficos o de los personajes de las películas, pues el Día de los Santos, que se visten de San José, de Santa Teresita, de San Judas, de San Juan Pablo II, que es uno de los santos más queridos en nuestra patria, de San Francisco de Asís.
pues también, pues para tratar de contrarrestar, pero pues poco a poco van estos signos, ¿verdad? Pero pues pedir calaverita para muchos niños es así como la manera de agenciarse un dulce esos días. En Infonavit San Francisco es el día del taco. Hay una taquería que se llama el Super Taco y ese día el Super Taco regala 3 taquitos por persona. Y entonces hay una fila como de 10 cuadras para que les den sus 3 taquitos. Y entonces ese día el Super Taco regala tacos, pero yo creo que al Super Taco no le faltan clientes todo el año, ¿no? Le agradece mucho esos 3 taquitos que les dan el Día de los Muertos. Pudiésemos pensar, pues estos se visten así, pero el Super Taco aprovecha pues para vivir la caridad. Padre, hay otra pregunta que dice, ¿cuál sería su recomendación para integrar la religiosidad popular de manera adecuada? Pues yo creo que la primera de ellas es comprenderla. Como les dije que pasaba en Tultepec. Carmen y Matilde hicieron un esfuerzo por tender esos lazos entre la vida parroquial y la vida de los peregrinos. Y de ahí salieron muchos servidores, catequistas, ministros de liturgia, de vivencia de la caridad. A mí me llama la atención eso, que entre ellos había gente dispuesta para servir. Entonces, pues me parece que es eso. También lo que se hizo en el decanato de San Carlos. La Virgen Peregrina fue motivo para llevar el mensaje de evangelización. No solamente traerlos para acá, sino ir nosotros también para allá. Pues si no hay más, agradezco su paciencia, agradezco su perseverancia, agradecemos el servicio de los hermanos de comunicaciones que han facilitado este curso, sobre todo en el desafío de tantísimos que somos, ¿verdad? Creo que el primer día éramos más de 200, ahorita llegamos a 185, pero pues ya le vamos aprendiendo. Les digo que los padres están tan animados que dijeron, vamos a ver qué seguimos haciendo. Y algo de ellos es el curso en enero de Doctrina Social de la Iglesia para prepararnos a la participación ciudadana en medio de la votación. Dice el padre David recordando al Papa Francisco que la gente dice que la política es algo muy cochino, pero un padre allá en Roma dijo, el que tiene unas tijeras y no las sabe usar, no puede cortar el pasto de un jardín. A mí me tocó en el seminario, ¿eh? Decíamos las tijeras, no avanzábamos ni medio metro cuando ya teníamos las manos bien empolladas. Y había hermanos que con un machetito, metros y metros de cortar el pasto. Así es la política. Si no sabemos usarla, vamos a terminar todos fastidiados. Pero aquel que sabe participar y promover el bien común lo hará con mucha alegría. Pues animarlos, hermanos, para este curso, animarlos a que sigan adelante en su servicio. Gracias a ustedes, pues no nos sentimos solos en la liturgia. Dicen que no se puede replicar y andar en la procesión. Necesitamos que ustedes hagan la procesión, necesitamos que ustedes repliquen, pero también necesitamos que ustedes hablen a la gente para acercarla a las comunidades. Muchas gracias, que Dios me los bendiga, que Dios los cuide y bueno, pues gracias por trabajar juntos en decanato, gracias por su participación, gracias por este curso. Pues bueno, muchísimas gracias, Padre Emilio. También tenemos, hermanos, una intervención acá de nuestro Padre Emilio Rueda, que en unos momentos nos estará hablando. Hola, buenas noches a todos. Agradezco al Padre Emilio Segura, tocayo, que haya desarrollado muy bien este último tema, del que forma parte este curso de liturgia para ministros extraordinarios como para aquellos que van a formar parte de los equipos de animación litúrgica.
Este es el último tema. No significa que sea la última vez que nos vayamos a ver. Espero en Dios que nos dé la oportunidad de concluir este curso con un plenario general. Hace 8 días les hablaba de que les envié a los párrocos y rectores de este decanato unas preguntas, de hecho eran 2 preguntas, que tenían que responder junto con sus fieles que participaron en el curso. Esta reunión iba a ser anticipada. Ustedes se iban a poner de acuerdo con su párroco o rector para responder cada parroquia y cada rectoría a estas 2 preguntas. Tengo entendido que algunos ya se han reunido y otros están por reunirse la próxima semana. Tienen que nombrar un secretario cada parroquia y cada rectoría y sacar una síntesis, pero realmente sea una síntesis breve para exponerla el próximo viernes 23 de octubre a las 7 de la noche, que nos vamos a reunir por última vez de este curso, todos, sin excepción. El curso termina hasta el próximo viernes. Hoy terminamos el tema, pero el curso termina el próximo viernes. Termina con una introducción que voy a dar yo. Vamos a escuchar las intervenciones de cada uno de los secretarios de cada una de las parroquias y rectorías. En síntesis, lo que nos van a decir y van a compartir. Y luego, ¿qué sigue? ¿Qué sigue con los que estamos formando parte de este curso? También voy a dar las indicaciones de qué es lo que procede, porque esto no es un curso nada más y ya ahí se quedó. El obispo ha querido que no se quede solamente en eventos y en cursos nada más esporádicos, sino al contrario, que haya procesos. Y entonces esta es una parte primera de un proceso de formación en la liturgia de ustedes. Así es que lo voy a indicar qué sigue. Después de este curso, qué sigue. Y eso nos vamos a ver para eso el próximo viernes. Así es que les invito a que todos participen y con ello vamos a concluir. Vamos a dar las pautas de lo que van a recibir también ustedes, qué es lo que van a recibir a partir de este curso y qué es lo que sigue de este curso. Bueno, pues ese era el motivo de mi intervención, darles a entender de que el temario ya se cumplió, pero el curso termina el próximo viernes. Damos la conclusión. Y va a estar presente, esperemos, todos los sacerdotes del decanato, esperemos que así sea, y también va a intervenir el padre decano de este decanato de San Pío X. Así es que les invito a que el próximo viernes nos reunamos otra vez a las 7 de la tarde para las conclusiones finales y terminar la primera parte de este proceso del curso de liturgia para laicos. Pues muchas gracias a todos, que tengan un buen descanso, que Dios los proteja y que se sigan cuidando. No sé si el padre Emilio Segura todavía está ahí presente para que dé la bendición y si no, yo lo haré. No, padre, nos ha pedido que si usted nos puede hacer favor de dar la bendición, por favor. Con mucho gusto les doy la bendición. El Señor esté con ustedes. La bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre ustedes, los proteja, los cuide y los acompañe siempre. Y la Santísima Virgen de Guadalupe los proteja con su manto sagrado. Muy buenas noches. Nos vemos pronto.